Bienvenidos todos, muy buenas noches. Los saludamos desde el site, aquí mi amigo Manuel. Y aquí el tío JB. Aquí estamos. ¿Cuál es el tema de hoy, Manuelito? El tema de hoy es el marketing y las telecomunicaciones. Qué bueno que lo dijiste porque no me acordaba. Pero bueno, ¿cómo están todos? Espero que todos se encuentren muy bien. Nos Y escuchamos bien y todo, ¿verdad? sí, Nada por más quiero favor, confirmar. díganos si nos vemos guapos y todo el rollo, porque Exacto. no Bueno, tenemos eso feedback. ya, eso ya se, Bueno, se sí, sabe. pero bueno, a lo mejor dicen, no, Sí, es el sí. un poquito más feo que de costumbre, Ajá, ¿no? sí, exacto. No, no, no. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Por cierto, gracias a Raimundo, Ray, vamos a hacer el bailecito aquí y Ajá, todo el exacto. pedo, pero ya, fue todo, güey. Ajá, Creo que sí, te alcanzó por exacto. 20 baros. No, muchas gracias, el apoyo, la verdad, te lo Sí, agradezco. Y pues aquí andamos. Pues, a ver, vamos a entrar a lo barrido, ¿no? Como dicen. ¿Qué- así es. ¿Te parece si iniciamos? ¿Con qué te gustaría iniciar? Mejor más bien te preguntaré a ti, ¿con qué quieres iniciar? ¿Con el marketing de las marcas hacia los integradores o el marketing de los integradores hacia el cliente final? Híjole, yo creo que podemos empezar con las marcas. Con las Para hacerle marcas, fea a ¿no? mi reputación, güey, que Ex de alguna manera me he ganado, güey, ¿no? Pues Pero sí. bueno, ¿qué te parece si empezamos a platicar de cómo es de que tú ves el marketing que tienen las marcas con los integradores? Desde mi punto de vista, es un poquito pobre, desde mi punto de vista, en Yo creo algunas que marcas. depende de la marca. Sí, en algunas marcas, O sí. sea, digo, por ejemplo, hay marcas como Microtik que no hace un solo comercial. Yo nunca he Sí, así visto es. nada de Es eso, ¿no? es el Ferrari de los Ese se vende solo, güey, me explico, es ajá, sí, como, sí. como el router del pueblo, ¿no? De alguna Exacto, forma, así ¿no? es. Ajá, El del primo lo puso y le funcionó ajá, muy bien, ¿no? sí. Que va de voz a voz, Exacto, así. exacto, ese se va Ajá, pasando por allá. Pero ajá. hay otras marcas que a lo mejor invierten un poquito más en producción, a lo mejor en cuanto a los comerciales, que la verdad son muy buenos, los de Unify, por ejemplo, Sí, que sí, hacen, sí. no sé si se acuerdan de los videos que hacía Apple de hola, soy una Mac, hola, soy una PC. Haz de cuenta que el equivalente, pero haciendo referencia a Ah, Cisco y sí, sí, marcas de sí. estas que pues te Ajá, cobran licencia de todo y demás, y ellos como que son sí, la versión joven y fresca, ¿no? así es. Pero fuera de eso, así como que marcas de, o sea, Omada, nunca he visto un video de Omada, por ejemplo, que recuerde. No, Eh, pues sí, ¿no? Así como que mucho marketing no hacen en cuanto a la no. parte de, al menos, sí, o sea, en la parte así la tradicional, digamos, ¿no? En redes sociales, Claro, total. sí, totalmente. De hecho, o Alta, sea, mande, alta podría ser, alta sí está haciendo como más videos con algunos creadores de creador de contenido, contenido, así ahí es. dándole ciertas pruebas y demás para que lo pongan ellos, sí, habría que mencionarlos que sí, creo Sí. que lo están haciendo bien. Sí, exacto. Mira, yo sobre todo, ¿sabes qué? Siento que las marcas, digamos, que van pensadas hacia la parte de pymes, o sea, de pequeñas y medianas empresas, son las que, desde mi punto de vista, es la que los que más marketing, y ya no el marketing de hace años, ¿no? O sea, ya no el marketing de vamos a poner un comercial en la telenovela de las No, 8, no, 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 sino realmente que las personas, o sea, si realmente creen en su producto, que lo pongan a prueba con personas que realmente sepan de esta situación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siento que marcas, te voy a hablar, por ejemplo, de la parte de cableado. Bandwidth es la número uno. Esa es la gran realidad en cuestión de ventas. Bandwidth es la número uno. Pero ahí en fuera existen varias marcas que son muy buenas, pero sinceramente muchos ni siquiera las conocen. Y de eso podemos hablar de cada una de las partes de las comunicaciones. Hay marcas que son muy buenas y la verdad es de que no, nadie las conoce, pues. Adelante, ya se te está no, viendo no, de que, me acordé de una marca que fue proveída por Chayanne. No sé, exacto, sí, totalmente. me Sí, vino a la cabeza, totalmente. güey, pero es que sí. Ajá, Eso sí es así buena es. publicidad, güey. O Sí, sea, esa sí es Chayanne buena no prueba publicidad. cualquier cosa, güey. Aparte tú, aparte tú bien sabes de que ninguna publicidad es mala. Pregúntale al Máster Muñoz, güey. O sea, Exacto, le fue muy bien con el Rosarín, güey. exactamente, así es, Pero pues, así digo, es, cada quien güey, que haga su luchita, está bien, no pasa así nada. es, exactamente, Teclam, que pero no, Teclam, Teclam, sí, 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 aprobada por sí, Chayanne. no, no, muy buena, para los que no conocen, muy buena para ser muy mala, o sea, imagínate nada Sí, más, güey. Pero ya, este, nos van a funar, no ajá, queremos ahorita exacto, sí. lastimar sentimientos, güey, otra vez. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, hay varias marcas que, por ejemplo, en la parte de cableo estructurado, hay varias marcas, por ejemplo, Siemens aquí en toda América Latina,
no es tan conocida, pero es muy buena, es muy Pero buena. también es bastante cara. Sí es bastante cara también, o sea, pero por ejemplo, quien te compra de repente Panduit, o sea, realmente como que yo siento que en la parte de Simmons, por ejemplo, no le han querido meter a la parte de decir, vamos a medirnos con Panduit, por ejemplo. Yo en lo personal, las veces que he comprado cable, que alguna vez quise cotizar Siemens porque nunca lo compré, Ujú, ujú. me salía casi 3 o 4 veces más alto que lo que costaba el Panduit. Sí, sí, O así sea, es. y digo, sé que tienen cableados muy especializados también con la Sí, parte sí, de, ¿cómo te diré? En la parte de que contra incendios y que si el humo y que toda esta parte que tienen ciertas normativas que hay que cumplir para casos específicos como hospitales y demás, ¿no? Pero al final sí creo que puede ser un tema de distribuidores también, que no sea un tema directamente de la marca, sino que ellos a lo mejor ujú, cuesta $10 igual que el Panduit, pero como ujú, al distribuidor se le mueve menos, pues lo pone un precio más caro, ¿no? claro, O sea, oferta y claro. demanda. Claro, igual, por ejemplo, digo, esas ya son marcas top, pero por ejemplo, justo lo que platicábamos de algunas marcas, por ejemplo, como Next, que pues realmente no tienen, pues realmente mercado aquí en México, y no, no es mala onda con la marca, pero realmente no tienen mercado hoy en día aquí en Pero van México, abriendo. y pero van abriendo, exacto. Y por ejemplo, justo lo que tú decías, Alta Labs está tratando de hacer eso, y justo voy a agarrar un comentario que ahorita vi aquí en los comentarios, y no es mala onda con nadie, pero dice, ¿qué opinan de que Dahua ha estado invitando a muchos a China a visitar sus fábricas? Creo que es un buen marketing. Desde mi punto de vista, yo te voy a dar mi punto de vista. O si quieres, empieza tú, amigo. Se me notó la cara, güey, que quería Sí, decir algo, güey. sí, así es, sí, Casi sí, me sí. ahogo, güey. Sí. Pero bueno, al final, a ver, yo creo que este tipo de videos o este tipo de contenido donde se suben a China y toda esta parte, yo creo que esto es como, no sé, si te invitaran a cenar, güey, y pues te piden que lleves algo así cortito en las piernas y que vayas bien escotado y todo el pedo, güey. O sea, ya sabes a lo que vas, güey, ¿no? En cierta forma, es una cosa donde en cierta forma pues estás teniendo un compromiso con la marca porque te está llevando a ese punto, ¿no? Ahora, depende mucho cómo se haga el trato, no estoy diciendo, no tengo idea cómo lo manejen ni cómo se maneja esa parte, ¿no? Pero la parte donde, digo, yo he rechazado varias peticiones donde de repente, oye, tienes que ir, pero tienes que ir como embajador y decir que todo esto es mágico, musical y precioso. No me interesa, prefiero tener el honor y la libertad de poder decir lo que yo quiera a después estar comprometido porque ya me llevaron a China o me llevaron a cualquier otro lugar. Entonces yo en lo personal prefiero no tener ese tipo de intercambios donde hay un compromiso de una parte. Sí está muy padre ir a un viaje a China, definitivamente me gustaría darme una vuelta para allá, siempre y cuando pues, sea honesto, me vayan a enseñar y que yo tenga libertad de poder hablar lo que yo diga, ¿no? Digo, hay varios que no, nada más en Dahua, también está Ruji, están varios que ahí se han llevado varios influencers. Vision. Pero pues al día siguiente ves videos de, no, hombre, todo es mágico. Mira, la solución de la OLT para habitaciones donde puedes conectar un equipo hasta 100 metros, igual que un Ethernet, pero es fibra, güey. No, ok, pero ¿le puedo conectar lo mismo? No, este es solo 5 watts. Ah, ok, estos no son 60 o 90 watts del Ethernet. No, entonces el punto, ¿cuál es, güey? ¿No? Es que Claro. puedes meter muchas habitaciones y la energía. Entonces son así como que cosas que pues omiten a favor de que pues me llevaron a pasear a China, güey. Así es. Pues yo No, y prefiero pagarme mi aparte, boleto mejor, güey. No así tengo es. No, y compromiso. aparte con todo respeto, yo creo que ni a mí ni a ti nos queda la falda corta. No, Seamos honestos, no, no queremos dañar las infancias de esa forma, ¿sabes? sí, no, no, no. Ajá, No, entonces, por eso yo no uso hilo dental. sí, exacto, no, 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 100% siempre cachetero. Exacto, exacto. Digo, no, a mí me gusta andar al aire, güey, pero pues cada quien, güey. Luego se te rozan los huevos. No, no porque al aire sí me rozo, la verdad. Okay, Yo okay. soy de piel sensible. Sí. Ay, Justo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita vi otro comentario, dice que yo pienso que para vender hay que orientar y enseñar un poquito al cliente de qué sistemas se están ofreciendo, siempre y cuando no lo confundas. claro. Justamente, o sea, al final de cuentas, yo siento que el marketing es como lo que hace Unify de alguna forma, de decir, voy a hacer un evento, van a estar mis ingenieros ahí para que te resuelvan tus dudas, porque yo creo que a lo mejor a las marcas no les ha caído el 20, o a lo mejor y sí, no lo sé, o no a todas más bien, que en general el integrador es tu mejor agente de ventas. Mm, ¿Por qué? Porque cuando tú llegas como integrador a cualquier lugar,
o bueno, a algunos lugares vas a llegar con con una perspectiva de que tú ya sabes. Entonces, lo que tú recomiendes ya de entrada tiene un cierto valor. Tu palabra de recomendación ya tiene un cierto valor. Después de eso, eh, al final de cuentas, si compiten, por ejemplo, dos empresas, tú al integrador lo tienes que dotar de herramientas que realmente funcionen para el equipo que está ofreciendo. No puedes ofrecer humo al final de cuentas. Tienes que ofrecer cosas que realmente vayan a funcionar dentro de lo que tú estás ofreciendo. Entonces yo siento hay veces de que el marketing que piensan, sobre todo, y lo voy a decir claro, Cisco, por ejemplo, es un marketing muy, ¿cómo te diré? Como muy viejo, vamos a decirlo así. Muy de, ¿sabes qué? Te voy a llevar a una isla, a que Hostia, fuerte. vayas, lo Así de que, mira, pienses. aquí está la Ajá, cotización, no te espantes. ajá, Podemos cerrarlo en Aruba. Te llevamos allá a exacto, ver un evento una así es. semana. El evento dura 2 días, la otra semana te quedas tú ahí y cuando regreses fresco, sin estrés, güey, y ya Sí, puedes tomar la decisión mucho mejor. totalmente. Entonces, eso no aporta. O sea, es que ese es el problema. Eso no aporta a la conversación. O sea, es como alguna vez yo te lo decía. El problema que yo siento de muchas marcas es de que tú dices Cisco, Cisco es muy bueno. Y sí, o sea, sí es bueno. Pero ¿para qué? ¿Y por qué? Bueno, ¿para qué? ¿Y por qué? Ajá, es bueno para la solución, es bueno para la persona que se lo estás ofreciendo. Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, tú llegas con él y dices, a ver, dime un ejemplo, el modelo específico para esta solución. Ay, es que tengo que checarlo, bla, bla. ¿Por qué? Porque en general no se tiene más o menos un conocimiento El problema en esta parte es que también te obligan a casarte con una solución. O sea, yo totalmente. tuve casos donde clientes que tenían pagándole el soporte a Cisco y demás, de que de repente en una emergencia se dañó un módulo SFP, por ejemplo, Ujú. y de repente pues ya cambiamos el módulo SFP y de repente salía con que, oye, ¿sabes qué? Una VLAN del otro lado del edificio, güey, que no tiene nada que ver, que no está conectado a ese SFP y demás. Ah, no, es que no te podemos atender porque como pusiste un módulo que no es el oficial en este equipo, pero ¿qué tiene que ver este equipo con este otro? Es que yo tengo que poner todo Cisco, si no, no te puedo atender. Y Sí, esto así como que, güey, te están pagando $3,000 al mes, güey, o sea, sí, no, $2,000 al mes, güey, de soporte y de atención, o sea, son de esas cosas que van, o sea, van cansando, ¿me explico? sí, Que cuando a lo mejor era la única solución, la única empresa que podía hacer esto, que tal, pues sí, van sacando cierto provecho. Ahora, no digo que no funcione, güey, digo, por algo están donde están, ¿no? Pero al final así es. también, ya hoy en día, creo que es un dinosaurio que se ha ido, o sea, siendo joven, comprando empresas que lo vaya, o sea, no sé, el Wi-Fi es una porquería, los Aeronet, perdóname, muy Cisco y lo que tú quieras, pero eran una porquería, Así güey. es. Sí, O sea, sí, pésimos totalmente. equipos, güey, fallaban, Ujú. saturaban, o sea, la cobertura bastante eficiente, le metías más de X número de usuarios, se iban a la goma, o sea, y al final, ¿qué hicieron? Ah, pues compra Meraki, güey. Meraki es la Sí, opción joven ahorita que acaba de salir, está teniendo un boom muy fuerte, ujú, que salió más o menos a la par que Unify. sí, Y y retacarlo de licencias, güey. Licencia para tu API, licencia para tu no, no sé claro, qué, licencia para el security, o sea, totalmente. entonces es lo mínimo necesario para mantenerse y seguir cobre y cobre y cobre y cobre, ¿no? Ujú. Sí, así es. Y, o sea, al final de cuentas, yo siento que está cambiando un poquito el mercado. Yo creo que uno de los que está haciendo cambiar el mercado un poquito es Jonify, eso sí lo creo. Pero, por ejemplo, yo te voy a platicar, esta marca de cableado estructurado, Panduit, por ejemplo, hace tiempo quería hacer más o menos lo mismo que Cisco. No lo hizo, la verdad es de que se mantuvieron todo el margen, pero sí te obligan, por ejemplo, para registrar un proyecto, te obligan sí o sí a que todo lo cotices de lo suyo. Ajá. Uh -huh. Que ojo, está bien hasta cierto punto si es que el cliente al final de cuentas va a querer una certificación y que tenga una garantía extendida por la marca, está bien, porque al final de cuentas eso te lo voy a pedir. Pero si a lo mejor y tú quieres meter ciertas cosas de una marca, ciertas cosas de otra marca, ahí sí, ya de plano, no puedes registrar en sí el proyecto que tú tienes planeado. Bueno, por lo menos antes se hacía, hoy en día ya son un poquito más flexibles con ese tema. Pero la otra de las cosas es de que no sé por qué de repente a las marcas les da miedo que les digan que uno de sus productos está feo, o sea, que el niño está feo, pues. Ajá. ¿Por qué? Porque
de repente como que dicen, no, es que yo no quiero que digan que mi producto es malo. Pues no, pero no se te vende. Ajá. O a lo mejor y sí se te vende, pero tienes una problemática de que te están entrando varios tickets, de N cantidad de cosas en donde tienes que ir poco a poco sorteando. Ahora, nadie es perfecto, o sea, ninguna marca es perfecta. Ujú. Y es parte de estar haciendo el desarrollo. Pero, ¿qué es lo que, eso sí, cuál es la obligación de la marca? Hacer el desarrollo antes de lanzar el producto. Bueno, depende, yo creo que hay mucho también del tipo de producto, ¿no? O Ujú. sea, a ver, si tú ya estás comprando un Fortinet, estás comprando un equipo de ese calibre, un Así Palo es. Alto, un Cisco, una cosa de Ujú. estas, pues tú ya asumes que el producto está aprobado, está certificado, está operativo y que no vas a tener una sola falla, ¿no? Por eso estás pagando ese extra, ¿no? Ahora, Así si es. compras un producto de baja gama, como vendría siendo, o sea, de bajo costo, digamos, de alguna forma, Ujú. que sería como un microtik, una cosa de estas, pues tienes que aprender a utilizar este tipo de productos también. Saber que la última versión no siempre es la más estable. Ujú. Saber que puede haber ciertos detalles de operación que pueden hacer que el equipo no sea o se comporte de la mejor manera en según qué escenarios. Entonces, Ujú. no siempre se traduce la última versión con la versión más estable, como también tener la última versión no siempre afecta a tu equipo, ¿no? Hay Exacto. parches que a lo mejor saldrán para switches y pues tú tienes un router y no te va a afectar en absoluto el tener ese equipo. O Así sea, es. actualizarlo de una versión a otra no te va a hacer un beneficio en ningún momento. Así es. Entonces, al final de cuentas, este tipo de cosas, digo, de hecho, MikroTik, Unify, Ubiquiti en general crecieron de esa manera, donde de cierta forma mandaban ciertos parches y ciertas cosas, de repente la regaron muy bien, o sea, también sabrosón, ¿no? Que es Sí, una así es curva totalmente. también, ¿no? Y de cierta forma tú te vuelves como el beta tester, pero también cuando ves la diferencia de precios dices, pues sí, no tengo pedo de ser el beta tester, Totalmente. siempre y cuando sea, o sea, funcional, que aunque no tenga las mejores funcionalidades todavía jalando, pero tenga una versión estable que me esté operando de una manera normal, va adelante sin problema, ¿no? Así es. Digo, lamentablemente lo único que yo sí veo es de que sí, o sea, por ejemplo, Unify, Alta Labs está haciendo esa tarea. No sé qué otros fabricantes estén haciendo la tarea o sea, sobre todo es justo el marketing que desde mi punto de vista es el que suma la conversación, es el que ponen a prueba tus equipos y dicen, ok, desde mi perspectiva, sé, ese equipo va a funcionar para esto y para esto. Ajá, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque de nada te sirve, o sea, eso sí, muchas marcas, también hay que resaltarlo, muchas marcas, no todas, pero sí muchas marcas esperan de que tú hables maravillas del equipo, que si te lo dan a probar o que si te lo dan, están esperando que, todos estén, ¿cómo se llama? Pues, felices con el producto, y no siempre debe de ser así, porque No, existen para ciertos casos, o sea, no para todo va a ser ese mismo equipo. Entonces, por ejemplo, yo te voy a platicar una anécdota que yo tengo con creo que sí te la conté, ¿no? Con una marca de switches, APs, ujú, ujú. ajá, que, pues, yo la verdad es de que yo cuando iba empezando y mira, yo tenía así, mis moquitos aquí, estaba así chavito y todo, ¿no? Así, y, y adelante, adelante, amigo. No, no te iba a alburear, pero no es prudente en este momento. Continúa, Y ya, continúa. ¿no? Y yo estaba así como todo chiquito, ¿no? En redes sociales. Oh, pues, te pones en la portería, ¿eh? Y de repente alguien dice: "¿Prestas?", ¿no? Sí, ¡Ay! claro, sí. Y entonces, empezamos a platicar, yo me acerqué a ellos y les pregunté: "Oigan, fíjense que me gustaría, pues, probar", o sea, más que probar, o sea, yo ya tengo productos de ellos, y yo les dije: "Pues bueno, me gustaría sobre todo, pues ustedes que ya tienen la integración completa, solamente sacar un video, platicar un poquito de la historia de la marca y, hablar de los productos que ustedes tienen", ¿no? En un principio: "Sí, con todo gusto, bla, bla, claro que sí". De repente vieron mi canal y me dijeron: "Oye, es que lo que pasa es de que no puedes andar hablando de otras marcas que no sean esta", ¿no? Y yo me quedé así como: "Ah, chirrión, ¿por?". O sea, pues sí, ¿Dónde está esto el es de contrato, güey, ajá, no? ¿dónde está el contrato? O sea, ni siquiera es, pues, no sé, ni siquiera les estaba pidiendo ni equipo, no les estaba pidiendo, o sea, yo iba a gastar mi dinero en ir a sus oficinas, en toda esta parte, para que, sobre todo, uno de los objetivos de mi canal es que más marcas se vean, que sean
más en la conversación, más marcas dentro de la conversación, para que pues esto se enriquezca y no solamente nos quedemos con una, dos, tres marcas que todos conozcamos, sino que se conozcan más, que exista más conversación de distintas marcas, ¿no? Y que si una marca está haciendo las cosas bien, que se diga y que, bueno, que se platique dentro del argot de las Del telecomunicaciones, mitote. del mitote, exacto, así es. Entonces, platico con él, digo: "Oye, pero, pues, es que lo que pasa es de que no, pues, no puedo dejar de hablar de otras marcas, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que yo quiero de mi canal". Pues bueno, pasa y, me dicen: "Lo voy a platicar con los jefes". Yo ya desde ahí dije: pues ya valió". Ajá, pues ya, Ok. ajá, pasó y, pues ya básicamente me dejaron así Que te como en dijeron, visto, dijo ¿no? mi papá que no puedo ahorita. Ajá, exacto, así es. Ajá, sí. Y digo, yo no entiendo por qué, o sea, al contrario, o sea, con todo respeto hacia la marca es, desde mi punto de vista, es muy buena, sobre todo en la parte de switches, se me hacen muy buenos switches, eh, pero sinceramente nadie los conoce. ¿Sabes cuál es el problema? Que no eres del 2%, güey. Ah, exacto, sí, Entonces, así es. en esa parte eso lo vuelve un tema. Sí, Mira, o así es. sea, es un tema controversial. O sea, mucha gente cree que, por ejemplo, a mí que me mandan algunos equipos de repente, digo, no, pues es que este güey, qué chido, le mandan un equipo y todo el rollo. Ven los que me mandan, güey, pero no ven los que he rechazado. O sea, Así al es. final del día, yo no opero de esa forma. O sea, al final, digo, Ujú, los pocos o muchos seguidores que yo pueda tener, yo respeto mucho y los admiro en esa parte. O sea, tengo un respeto, digamos, a la gente que me sigue y me he ganado ujú. cierta voz en esta parte, ¿no? Sí, claro, Y obviamente yo no voy a por un equipo de 1,000 pesos, 2,000 pesos, aunque fuera de más, bueno, aunque me dieran un Cisco de $500,000, no puedo, o sea, va contra mis principios en esa parte, ¿no? claro. Sí, Yo totalmente. necesito tener la libertad de poder decir lo que a mí se me pegue la gana sobre el equipo, obviamente siendo honesto y siendo justo, no voy a inventar tarugadas. Ujú. O sea, no he cobrado un solo equipo, o sea, lo más que yo puedo tener es un intercambio donde, ok, me haces un video, has dado tu opinión, queremos ver tu opinión y te quedas con el equipo. Ah, pues de lujo, o sea, son equipos que de todas maneras yo iba a comprar o yo uso, ¿no? De alguna Claro. forma, ¿no? Ujú. Entonces ahora, pero en caso de esto, por ejemplo, los Unify, digo, mencioné, por ejemplo, que he dicho cosas buenas, como he dicho cosas malas, o sea, el Sí. USG, por ejemplo, la parte de video, que la original, digamos, que fue un Ujú, fracaso, o sea, y yo me quedé con 50 cámaras, güey, o sea, vaya ujú. que me gané esa parte, ¿no? Ahora, eso aprendieron, evolucionaron y pues y lo están haciendo bien, y ahorita hay que decir cuando las cosas están haciéndolas bien. MikroTik también la ha cagado un chingo de veces con varios productos, ¿no? Y también te puedo Así decir es. muchas cosas buenas de MikroTik. Alta Labs me mandó los equipos, tengo 2 APs, tengo el router y tengo un switch. Y en el Así video es. que hice fui muy claro, o sea, el router Ujú. le falta mucho todavía, está en proceso, siendo justos, cada semana lo va haciendo. Pero son Sí, empresas que se acercaron, me dijeron, aquí está. Pero pues yo dije, bueno, pues yo tengo libertad, tú di lo que quieras, confiamos en nuestro producto. Ándale, güey, esos son pantalones, vamos a ver qué onda, ¿no? No así es es. como que, toda la esta ya está y tienes que decir esto y ya. Ahora, ese es mi enfoque. Habrá gente que sí, pues, oye, pues esta botellita es la mejor del mundo y cómprenla, está ahorita en el hot sale y la fregada, ¿no? Muy bien, mi contenido no va sobre eso, mi contenido es educativo y Así trata de es. ser lo más objetivo posible, ¿no? Voy a dar mis opiniones también, buenas o malas, les gusten o no, pues digo, al final no soy monedita de oro para caerles a todos, pero la Ujú. idea es justamente tratar de llevar una conversación sobre varias cosas, no sobre enfrascarnos en una, ¿no? Así es, totalmente. Y es que, al final de cuentas, como te lo comento, si las marcas realmente quisieran mostrarse, porque como te lo digo, al final de cuentas, el poner a una persona a hacerle las pruebas, todo eso, pues conlleva un costo, ¿no? El simple hecho de mandar un equipo a una persona, sinceramente, o sea, para ellos como fabricantes, no representa, o sea, no representa un gasto que digas: "No manches, con esto ya no llegué a fin de mes", ¿no? O Pero es sea, parte del punto, o sea, por ejemplo, a ver, en la parte de cómo manejan ese marketing, también no se lo dan a cualquiera. O sea, ujú, buscan también, digo, yo sigo a Lawrence Networks, por ejemplo, a Network Shock ujú, en YouTube, sigo a ujú, varios creadores de contenido en Estados Unidos y tal. ujú, O sea, nunca he visto un güey que hable de flores que le den un router, por ejemplo. ujú, Buscan claro, gente que pueda hacer un análisis del equipo, que pueda hacer un entendimiento del equipo y que dé su opinión honesta y bruta, ¿no? claro. Entonces, al final de cuentas, eso tiene un mejor impacto que el de, compra este papel de baño porque
es el suavecito y esponjoso, ¿no? Y pinche lija del 200, ¿no? Que termina todo floreado. Pues, Sí, al así final es. de cuentas, es ¿cómo se llama? Se trata de ser objetivos, no se trata de Sí, ir así contra es. una marca o contra la otra, es decir las cosas que están bien y las cosas que están mal. Y Sí, las cosas que totalmente. están bien, muy pocas veces se aplauden, aplaudirlas cuando se tengan que aplaudir, las cosas malas que están, pues son cosas malas que también hay que hacer, y es un feedback también para la marca de alguien que se dedica a eso, que tiene, o sea, te está argumentando el por qué, no es tirar mierda por tirar mierda. O sea, es Así como, es que es. tú JB le tira a Rugi, como decía Webby. Yo no le tiro a nadie. Si ves los videos, en ningún momento dije no compren esta marca, nunca dije que esto es una porquería. Dije, a mí no me gusta por esto, me preocupa esto y tiene estos No, focos rojos. La marca quiere hacer algo al respecto, que lo haga. No le interesa, pues que no lo haga. No va a ser su cliente más, ¿me explico? Pero no claro. estoy diciéndote a ti qué hacer o no hacer, o si es bueno o es malo. Eso decídelo tú y tú estás dando los puntos de por qué no, ¿no? Y eso creo que es Sí, una responsabilidad que tenemos como creador de contenido, ser honestos y ser de frente, lo bueno y lo sí. malo. Así es. No, inclusive, o sea, la verdad es de que yo creo que eso es algo que la gente con mucho respeto, algunos no entienden. O sea, por ejemplo, la parte de Ruge, a mí ya van como 2 o 3 veces que me pasa, que voy, llego a o sea, me dicen: "Es que mi red está fallando y quiero ver qué es lo que pasa". Voy, llego, veo el router que tienen y es un Ruge. ¿Por qué? Porque se lo vendieron sin ni siquiera saber realmente si eran sus necesidades. No dudo que existan equipos rookie que valgan la pena. Simplemente yo siento que simplemente lo están vendiendo por venderlo, o sea, porque es lo que más conviene. Ajá, de alguna forma. Eso es lo que yo he visto hasta este momento. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que terminan sin saber realmente qué es lo que están comprando. Les dicen: "Es que sí, es que funciona muy bien, hace esto, hace 1000 cosas, lo que tú quieras", pero al final del día, yo veo que hay mucha confusión dentro de esta parte de Rugie. O sea, esa es la gran Claro, o sea, al final, a ver, no creo que exista marca buena o marca no, mala, o sea, en esta parte yo creo que hay una cartera de soluciones, tampoco creo que todos los rookies sean malos, o sea, que el equipo sea malo como tal, no lo creo que sea, o sea, no, el equipo en sí tiene un espacio, yo creo que sí lo han sobre glorificado en algunos casos. ¿Por qué? Y entiendo el por qué, porque también va para muchos técnicos que están en base, que dice, puta, es una solución rápida, fácil, está en la nube, no me tengo que preocupar. Sí, ¿a costa de qué? Que esa es ujú, la parte que te toca ya como integrador, ya senior, si lo quieres ver, o ruco, o como le quieras decir, es sí. panzón, o bueno, sí, digo, porque no va a faltar el güey de O que no, está, Sugar, ¿no? O está Sugar. gordo, es para que tengan de dónde agarrar, güey. Entonces, al final, Es para que no se les pierda, hombre, así. exacto, güey, son las agarraderas, güey. Así es. Entonces, al final Son de cuentas, es parte del punto. O sea, creo que, a ver, en esa parte ha sido una solución muy franca para técnicos, para parte que les puede servir, sí, les puede servir. ¿Por qué? Porque la interfase, pues tú dímelo, güey, o sea, digo, ¿has visto la interfase del Rugi? sí, sí, así es. ¿No se te hace Sí. igual a la de un Archer de TP-Link de casa? Se me hace como, digamos, ¿cómo te diré? Una interfaz como a medio terminar, la verdad, con todo respeto. Sí, no, 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 pero aparte digo, o sea, Ah, pero sí, 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 el, sí, el como orden del Archer, menú y sí. todo, o sea, Sí, tendrá sí, tres, sí, sí, cuatro igual. funciones más que el Sí, TP-Link de casa, sí. pero al final, por eso es tan, o sea, es lo que una persona que no tiene mucho conocimiento del tema o que no tiene esto, es lo que sabe usar, ¿me explico? Entonces le estás dando un producto que es barato, está en la nube y el menú es igual al que conoces de toda la vida que ponías tus equipos de 300 pesos. Y sabes sobre todo qué es lo que yo he visto en esta parte, que lo que tú dices es, según yo, digo, no sé si ya cambió, yo nada más lo vi una vez, cómo se configuraba por primera vez, y te va llevando como de la mano, o sea, así como Sí, de paso uno, ponle el nombre, bla, bla. que bueno, eso el Omada lo hace, Sí, Unify sí, lo sí. hace, Sí, Aruba así es, Instanton lo hace, o sea, así es. Pero, ¿a qué voy? A que, por ejemplo, yo lo que veo es de que muchos dicen: Si en algo te equivocaste, reinícialo y vuelve a comenzar con los pasos A, así. Entonces, al final de cuentas, no es de que el equipo sea malo, inclusive hasta puede ser de que el quererlo vender tan masivamente sea, te venga en contra, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si tus clientes finales los tienes, insatisfechos, ¿qué es lo que van a decir? O sea, a lo mejor no en un año, no en 2 años, no en 3 años, pero en un rato van a empezar a decir:
es que no me sirvió, es que estoy teniendo problemas, es que, bueno, es que no es de que sea del todo culpa del equipo, sino que no tienes los conocimientos de saber de que ese equipo era para ti, ¿por qué era para ti? ¿Era específico para tu solución? Si no lo era, ¿por qué lo pusieron? ¿Por qué se ¿Cuántas a propuso? ver, Manuel, cuántas veces no has ido tú a una instalación donde tienen problemas hasta el gorro y es un tema de diseño, no de equipo? Sí, totalmente. O sea, que te cascadean 15 switches, que Sí, te hacen, o sea, que no tienen un protocolo de redundancia, que no ujú, tienen un protocolo para evitar un loop, que tienen un loop en la red, que pues sí, aquí a Juanita se le hizo fácil, como no le llegaba el Wi-Fi, llevarse un router y conectarlo ujú, en el nodo de la oficina, y entonces, como le sobraba un cable, pues lo conectamos de vuelta hacia el otro puerto, y pues el switch no era administrable porque quien sí, diseñó eso, pues no tomó en cuenta esa parte o no la conocía. sí, Entonces, al final de cuentas, muchos de esos problemas no son por el equipo, son ujú, por el integrador, ujú, son por sí, quien diseñó la red y sí, con qué tan consciente tienen. El problema es que cree la gente que la red es hacer un DHCP, un NAT y listo, ya estás fuera. Y así pues es. no, depende mucho de las necesidades. O sea, te puedes meter Ujú, en temas muy simples como es una red plana, ujú, como te puedes meter en broncas donde metas MPLS, donde tengas un Internet Working con BGP, donde ujú, tengas, o sea, ya cosas mucho más robustas que no es que sean complicadas, porque nada es complicado cuando lo entiendes, claro, pero se vuelven enredosas, o sea, son ujú, demasiadas capas sobre capa, sobre capa, sobre capa, que después querer verlo es como decir, puta, falta una pieza de un rompecabezas, güey, a ver, ujú, encuéntrala así, viendo la caja donde están todas las fichas, ¿no? ujú, A ver, exacto. encuéntrala, güey. Inclusive, o sea, por ejemplo, yo algo que yo siento un poquito de Ruge es de que está como muy acostumbrada en esta idea del CCTV, en donde empiezan a decir: "Es que el CCTV y las redes, o sea, datos, deben de ir por separado". No pueden combinarse. Para mí, o sea, el que tú dejes 2 cosas que probablemente el CCTV ni siquiera lo vas a ir a revisar, no, ni siquiera lo vas a dejar ahí probablemente volando, o a lo mejor y no, a lo mejor y pero de todas formas ya te da un punto extra de estar revisando, mientras de que si tú, fusionaras, porque para eso es la parte de cámaras IP. O sea, ¿Mm? eso justamente ese es el objetivo de las cámaras IP. Y de nuevo, depende mucho el diseño que tengas, Ujú, las cargas que tengas ujú, y demás, o sea, porque ujú, también sí puede haber el caso donde sí tengas que hacerlo local. así es. Ahorita el proyecto que estoy haciendo lo estoy considerando separado la parte de IP. ¿Por qué? Porque Ujú, no quiero tener tráfico de multicast de 250 claro. cámaras a nivel de backbone. Cuando Claro, tengo IDFs intermedios que puedo sacar todas las cámaras de esa zona al IDF en un switch donde está el NBR y tener nada más ujú, un acceso a la red sin que me ande mandando 600 megas de tráfico en el backbone, ¿me explico? claro, Que ujú, tengo 10 gigas, no sí, pasa nada, o sea, estamos sobrados, sí, pero al final son capas que le vamos a quitar un estrés que no es necesario al claro, equipo, cuando de todas maneras el switch que está, por ejemplo, no es PoE y el que ujú, necesitamos para las cámaras es PoE. Entonces, si claro, voy a meter un switch adicional para poder alimentarlas, pues bueno, ahí ponemos el NVR también para que ujú, quede en ese entorno sin que se esté propagando por toda la red, pero para eso tienes que separar las redes, tienes que hacer un MSTP, tienes que ujú. hacer todo de una manera adecuada para que todo funcione en armonía. Sí, No así es, es. Sí, o no sea, solamente es poner un switch o bueno, conectar el NVR al módem y ya de ahí, ahora sí, redes separadas, uno al módem y otra red aparte. güey, te No. vas a reír, pero esta semana tuve una discusión con un güey que también hace lo mismo que yo, de que Ujú, no, es que el STP se configura solo, ya nada más lo, no, güey, ujú, no, tienes que poner las prioridades y calcularlas por sí, 4096 y sí, tienes que saber todo ese pedo, y depende del equipo, MikroTik lo maneja en hexadecimal, y es sí, cada 1000, no es cada 4096. ¿Es claro. compatible con lo demás? Sí, pero tienes que leer la documentación, papito. Claro, así es. Sí, y es que al final de cuentas yo siento que también esa parte se ha demeritado un poquito en la parte de, es que todo debe ser conectas, inicias y ya debe de jalar. No, esto no es así, por algo es un diseño de red, o sea, a lo mejor y es muy repetitivo lo que digo en la parte de diseño de red, ¿por qué? Porque literalmente es eso, o sea, Porque has el visto al infierno, güey, lo hemos habitado, exacto. güey. Sí, 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 así sí. es, sí. O sea, sí es una cuestión en donde te dicen: "Es que, ¿por qué falla?". ¿Por qué falla si debe de? Por ejemplo, el módem, ¿no? Que te dicen: "Es que, ¿por qué falla el módem si debe de soportar todo lo que yo estoy?". No, padrino, o sea, No. depende, o sea, el escenario te va a dar a ti el qué marcas o qué equipos vas a ocupar. Y Ajá, no te han no aplicado significa la de, pero si vas a poner un router, pues de todas maneras va a pasar por el módem. sí, exacto, sí, así es, así es. Y tú dices
Sí, pero no, no, Sí, entonces no. ahí le explicas la de los pajaritos cuando son bebés, ¿no? La A mamá ver cuál primero es. lo digiere y después se lo avienta al bebé, güey, ya digerido, güey. Exacto. Entonces, Así igual es, aquí es en el router, güey. El router va a así es, digerirlo, es la mamá del otro, y el así otro va a es. tragárselo ya guacareado, güey. Exacto, así es. Perdón Es para los que como estén cenando, güey, sí, pero exacto. Es como cuando, ¿cómo se llama? Cuando sacas, cuando sabes de que reprobaste una materia y el mero día de la entrega de boletas, como que te haces el enfermo, como que dices: no, güey. a ver si de la escuela para acá se le va bajando el". No, con mis papás no Sí, funcionaba eso, güey. sí, Eso se exacto. la solían a kilómetros, güey. Sí, Aquí era al sí. revés, yo llegaba así bien cínico, güey, de que mamá, ¿qué crees? Te habla la maestra. ¿Y ahora qué hiciste? Seguro te va a felicitar, güey. Sí la apliqué una vez esa, güey. Y de repente Spoiler, no, no la ah. felicitaron y no supieron de mí en 3 meses, güey, pero Y tu mamá sí todavía hasta se arregló. Ah, no. pero ya está la Muy chancla en la mano, güey. Pues sí, o sea, al final de cuentas es eso, o sea, yo siento que, no creo que Ruge en su totalidad sea malo, pero sin embargo, sí creo que el camino que está eligiendo de querer vender por vender, de forma masiva, desde mi punto de vista, yo no lo comparto. Yo No, no lo a comparto. ver, yo no comparto en esa parte ni el marketing que están utilizando, porque el marketing, si bien no es público como tal en una revista o en un video o tal, sí hay cierta promoción de algunos proveedores, el único proveedor que hay en Suscríbete, dale me gusta y comparte o si no, instalas puro CCA. México, Syscom, en esa Ujú, parte donde no, es que si compras este equipo, este, ¿sí? O vas a poder, ¿cómo se llama? Agarrar y, mira, vas a poder poner los que tú quieras en la nube, simple y fácil, güey. No, 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 no. A ver, espérame, o sea, hasta donde yo he leído y lo que he visto, tienes un límite de APs, los que puedes meter en la nube, ujú, son 32. Si quieres meter ujú. más de 32 APs, por ejemplo, en el escenario de un hotel, pues es que son baratos, güey, sí, son baratos. Pero si quieres meter más de 32, tienes que meter tu controlador local. Ah, bueno, pues Ujú. comprarte el controlador y no pasa nada. Sí, vale $4,000 para 120 equipos. Y tienes que pagar una licencia de 2,000 y pico de dólares al año. Esas Así letras es. chiquitas no la ven ni te las dicen en No, el video, no, ¿ves? así Ahora no es. sé si es en todos los modelos o qué modelos son y tal, pero yo lo que vi eran como 90,000, 100,000 pesos de mexicanos del equipo controlador, más eran creo que 30,000 de licencia, más o menos, $1,500 más o menos. Así es. Entonces, al final sí, pues puedes meter los que quieras, pues sí, pero tienes que pagar ahora una licencia. ¿Por qué? Así Pues es. porque lo barato no es tan barato siempre, güey. Entonces, ese es el punto. Sí, así es. No, inclusive, no sé si viste que ya tienen equipos demo, o sea, te los cobran, no Sí, son tan sí, demo, sí. pero tienen equipos demo, o sea, me sorprendió, o sea, estaba tentado en comprar unos y decir: No lo "Bueno, hagas. pues, vean Yo, esta no, yo no lo es hice, cierto". güey. Ajá. Entonces, ese tipo de marketing a mí no me gusta, la verdad, es para mí malo, pues, o sea, en vez de mejorar la parte de y ahora, que si se los llevan a China y lo que tú quieras, está bien, o sea, sinceramente, qué bueno, pero desde mi punto de vista, hasta ahorita, hasta lo que yo he visto, no ha habido un solo video en donde realmente sea interesante, y lo digo con mucho respeto, no sin querer faltar al respeto a nadie, pero la gran realidad es de que yo no he visto ni un solo video en donde sea interesante. Todo es lo que me, o sea, se ve, se nota que es como lo que me diga la marca que muestre, se muestra. Desde mi punto de Eso es lo vista, que decía hace rato, sí, justamente. justo. Entonces, yo siento que un equipo, una ida a China, nada más por ir a mostrar lo que la marca quiere, desde mi punto de vista es un despropósito en la parte de creación de contenido. ¿Por qué? Porque no tiene algún tipo de valor desde mi punto de vista, no tiene un tipo de valor educativo en donde te digan: "Oye, mira, así es como es esta parte, a lo mejor y a mí no me gusta esta parte, o a lo mejor y hasta me callaron". Ujú, El problema es de que no llegan los equipos que son buenos de esta marca. ujú. O sea, yo creo que eso sumaría más a la conversación, no andar en esta parte de: "Ay, miren, me llevaron a China. Ay, miren, me llevaron a ver esto. Ay, miren, me llevaron a ver aquello". Y con todo el respeto, ¿es un canal de comunicaciones o es un canal de viajes? Sí, no, deja el viaje, o sea, a ver, te llevaron a China, ¿por qué? Porque hicieron un lanzamiento, hicieron un producto nuevo, es algo novedoso, güey. Sacaron el Wi-Fi 8, güey, o sea, va con 6G, güey, o sea, yo qué sé, güey, o sea, una cosa así dices, bueno, ok, tienes un tema donde
pues está bien, voy a ir a ver algo nuevo, o sea, como Apple, por ejemplo, con el Ujú. WWDC, cuando lanzan los iPhones, dice, bueno, voy a hacer algo, voy a ver esto, y ya das tus opiniones de lo que sea. Pero en un tema, digo, yo mismo, por ejemplo, cuando he ido allá, que me ha llevado Unify, por ejemplo, a las de estas, Ujú. pues sí, o sea, si hay algo que me gusta, lo digo, y lo que no, pues tampoco, o sea, no estoy obligado, no tengo un compromiso en Así decir es. las cosas buenas. Te puedo decir ahorita mismo una mala, que pues, los equipos siguen sin stock Sí, y seguimos esperándolos. Si yo tengo un proyecto en puerta y a lo mejor voy a tener que irme con otra marca porque no puedo poner el que yo quiero poner porque no hay stock. Ya me claro, contestaron también de, oye, ¿sabes que sí? Ya van en camino, pero pues a ver cuándo llegan, ¿no? Estamos en claro. espera de todavía esa parte. Ajá, le De hubieras dicho nuevo, que vienen de rodillas no, los o mandan, vienen. lo que pasa es que normalmente en las fábricas, digo, eso yo lo vi mucho en pandemia y lo estuve analizando y Ajá, viendo, platicando con los distribuidores y esto. ajá. Microtik, por ejemplo, se les quemó la fábrica y para colmo, Uf, cuando son producciones nuevas, ajá, normalmente hacen como baches, van haciendo como un lote de 1000 piezas. Y okey. entonces van haciendo lotes de 1000 piezas y de repente llega un güey en Estados Unidos y dice, a mí dame 10, y se lleva 10,000 piezas, ¿no? Y de repente llega Claro, tal, entonces la fábrica puede producir a lo mejor 50,000 productos al claro. mes. Ujú, Y si un güey llega de repente y te mete el trancazo que se lleva los 50,000, pues te esperas al mes que entra, güey, porque ya no va a haber, la ujú, fábrica va a estar a tope, ¿no? ujú. Entonces depende mucho de esa parte. Aquí el tema fue lo de las NOMS. Ya las NOMS ya están liberadas, por lo que entiendo, ya vienen en camino los equipos. ¿Cuándo van a llegar? Pueden ser 1 o 2 meses, yo calculo, cuando mucho. Ujú, Eso, o sea, eso no me lo dijeron, eso lo digo yo con la experiencia que tuve con Microtik más o menos y con otras marcas que llegué a tener, sobre todo en temas de pandemia, ujú. ¿no? Que también ahí fue lo del suministro el desabasto de suministro y demás, toda esta parte. Claro, claro. Entonces sí, o sea, en esa parte yo es lo que yo pienso, o sea, como te lo digo, no es mala onda, simplemente que, como tú dices, vas a un lugar en donde que se va a lanzar algo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo que para qué vas, pues? Y de repente ves un video en donde, pues, platican: "Ah, sí, esto está muy bonito, está muy padre, qué precioso se ve", y le hacen 1001 tomas al producto y, ay, se ve bien bonito. Ajá, ¿y qué hace? Pues sabrá Nadie Dios te qué hace. explicó. ¿Nadie te explicó? Ajá, O sea, ¿qué funcionalidad tiene? Nadie te nadie dijo. te dijo, ¿sí? O sea, y no es por tirarle a nadie ni nada, o sea, no es personal, o sea, qué chido que No, se lo lleven a pasear a quien sea, güey. O sí, sea, a mí también me gustaría que me llevaran a pasear, güey. claro, Pero al final de cuentas, pues, con condiciones, ¿no? Si se puede o no se puede. O sea, si no se puede, pues no pasa nada, ya algún día tendré la oportunidad, espero, de poder yo pagarme mi viaje, sin compromiso de ningún tipo. Al así final es. del día hay que ser objetivos, o sea, yo promoví, por ejemplo, lo de las cámaras, ¿por qué? Porque me voló la cabeza, fue la primera vez que yo vi un tema de inteligencia artificial tan bien enfocado y tan bien pulido y que funcionara la primera, Así porque al es. final no fue una cosa que me contaron en un video que iba a pasar, lo vi en vivo, lo vimos funcionando, interactuamos con él, jugamos con él y la verdad es que es muy bueno. Y ahora Así es. con lo que viene de los cambios y esto, que ese mismo aparato de inteligencia artificial lo van a empezar a implementar en cosas de redes, mencióname una marca, No, Manuel, mencióname una marca que esté innovando en ese tipo de cosas no, en los últimos 3 4 años, güey. no, la verdad es de que ninguna, ¿eh? O sea, sinceramente, no. O sea, entonces, ahora, ¿eso lo hace los mejores del mercado? No, No, ni de cerca, no, pero están innovando y hay que mencionar esas exacto. cosas y tienen cosas muy positivas, como que, como por ejemplo, Ubiquiti, por ejemplo, a ver, es que mucha gente no tiene contexto también de esa parte de Ubiquiti. Ubiquiti siempre ha sido como el que democratiza ciertas industrias, ¿no? Yo cuando estaba empezando a trabajar, utilizábamos unos radios que se llamaban Trango Broadband. Cada radio del Trango Broadband del AP te costaba cerca de $2,500 y cada unidad suscriptora para los clientes te costaba entre 600 y $1,000 dependiendo del modelo. Así es. Hablando de una plata, güey, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué pasó? Que con el tiempo salió una empresa Barrio Súper. en Canadá que se llamaba Transeo, Transeo Ujú, Technologies. Transeo ujú, Technologies sacó un buen producto que costaba $300, ujú, pero era basado en Wi-Fi, Wi-Fi G, o sea que era okey, 802.11G. okey, Entonces no eran más eficientes. Había uno ujú, en B y uno en G. No okey, era el güey más eficiente del mercado, pero mira, decías, güey, cuesta la mitad de lo que vale uno ujú, de los otros. O sea, claro, y después llega Ubiquiti que saca los radios, estos, los XR5, los SR71, los XR2, los SR2, etcétera, que eran radios mini PCIs que se ponían en los microtics. Estos radios, empezó con eso la marca, digamos. De hecho, yo por ahí debo tener algún correo con Robert Pera del tema de que quemé 2 pinches radios por no leer la documentación, pero me los cambiaron. Pagué el envío, ujú, pero me los cambiaron. ujú, ujú, Y al final, ¿cómo se llama? Después de esto, ellos empezaron.
hacer sus propios equipos. Mucha gente conoce los Nano y todo esto. Bueno, el Nano original era 802.11G, que era uno cuadrado ahí todo feo y demás. Y te sacaron el Power Station y sacaron el Light Station, el Light AP, sacaron varios modelos que hoy en día ya no existen, ¿no? Que son obsoletos. Pero costaban $120. Entonces, ¿eran los más estables? No, definitivamente no. Pero hicieron que, es más, te digo que ayer entré a la página de Trango Broadband tratando de tener un poquito de contexto de lo que estamos hablando. Ya ni existe la marca, güey. O sea, desapareció. De ser el líder de los líderes en el mercado, la marca se murió. ¿Por qué? Pues porque no innovó. Porque no se metió a ser competitivo. Tenía su nicho del 2%. Y pues sí, a lo mejor vivían bien con su 2%, pero no tuvo el boom. O sea, Ubiquiti se hizo empresa pública y demás, ya ha mantenido sus valores desde el inicio en esa parte, y hay que reconocerlo también, como la ha cagado también favorosamente, como el tema de las cámaras, de nuevo es experimentación, y el que no arriesga no gana, ¿no? En esa parte. Y llevas un riesgo tú al comprar los productos, no quieres tener pedos, ve, cómprate una Axis, güey. Claro. Pero lo que te gastaste a lo mejor en 10 cámaras de las de que yo probé de Ubiquiti es lo que cuesta una Axis, entonces yo me la jugué porque dije, pues bueno, sea lo que le estoy tirando, espero que funcione. Funcionó bien mientras tenía que funcionar. Pero se ve que ni a ellos los llenó porque cerraron el producto se llamaba Unify Video. Claro. Y después ya metieron la otra, ahorita las Protect, que la Protect llegaron con esteroides con respecto a lo que teníamos anteriormente, ¿no? Claro, sí, justo, y es que yo siento que, por ejemplo, el que den a probar los productos, en sí, hasta a la parte de integradores les ahorra dinero. Claro. ¿Por qué? Porque si alguien lo prueba y te dice: "Oye, mira, tiene estas virtudes, pero también tiene estos defectos", ¿qué es lo que va a decir? Okey, para ese proyecto no puedo meter este, ¿por qué? Porque tiene esas virtudes y estos defectos, o inclusive quiero probarlo. ¿Por qué? Porque ya más o menos sé de qué trata el producto. Y a lo mejor llega otro proyecto, entonces para este proyecto específicamente está muy bien este producto con estas virtudes y estos defectos. O sea, al final de cuentas no hay equipo perfecto, pero el que alguien lo pruebe ahorra dinero al final de cuentas. Ahora, y eso es lo que yo siento que muchas marcas no están viendo en ese sentido. Ahora, ¿te gustaría pasar a la parte de ahora marketing desde ¿cómo se llama? Integrador hacia el, ¿cómo se llama? Hacia el cliente final. Sí, de hecho, bueno, aquí preguntaban qué marca hablábamos de todas. Ahora sí que aquí salpicamos para todos, ¿no? Sí, así es. Sí, si quieres, ¿cómo se llama? Si quieres pasamos esa parte. Ajá, digo, por ejemplo, ¿tú qué pensarías? Bueno, lo que yo pienso en la parte de marketing, yo sí creo que es bueno también tú experimentar los productos. O sea, antes de que tú empieces a ofrecer productos, sí en algunos, experimentar un poquito de A ver, el ajá. que no enseña no vende, güey. Sí, O sea, así es. aquí es un tema muy fácil y mucha gente pierde el foco en ese punto. O sea, yo llego con un cliente, que el cliente tiene una necesidad, quiere tener Wi-Fi en su restaurante, por ejemplo. Ujú. Yo llego y le digo, mira, es que tienes la opción de un MikroTik, un Cisco, un Fortinet, uno de estos para acá. O sea, cualquier modelo de estos aquí puede funcionar, un Rugi, el que tú quieras, güey. Ujú. O sea, ¿tú crees que un administrativo va a saber qué es un Rugi o qué es un Unify o qué es un MikroTik o qué es una... No, en lo absoluto. Le vale madres, güey. Lo que va a buscar es que quiere tener Wi-Fi en el baño, güey. O sea, que él puede ir al baño desde su oficina y haga roaming y que pueda estar sentado en el pinche trono viendo TikTok como Así lo es. hacemos todos. Así es, colgando el tamarindo, Exacto, exacto. básicamente. Entonces, Dejando a Jordan colgado del aro. claro, güey, ¿no? Sí. Kobe. ¿No? Ay, güey. Pero bueno, el punto es eso, aprovecho lo que estoy cerrando mi Exacto, exacto. disculpa. Lamentablemente, ¿cómo se llama? Se volvió medio escatológico el pedo. Algo le cayó mal y se escuchaba como si estuvieras friendo mojarras. Era interferencia electromagnética, güey. Bueno, al final, justo ese es el punto. O sea, que el cliente el cliente como tal le vale madres, güey. O sea, es como el güey que te habla y te dice, oye, quiero unas cámaras, ¿dónde las quieres? En mi casa, güey, que estén así mamalonas, güey, ¿no? Ujú. A ver, la definición de mamalona para mí, o para mi presupuesto personal, o la definición de mamalona para el cliente pueden ser totalmente distintas, güey.
Entonces, si Así tú es. tienes, dice que la torta ya no le sabe igual ahora. Sorry, Rick, perdón, se me olvidó que era horario familiar Sí, todavía. sí, perdón. Provecho. Entonces, al final es eso, o sea, el cliente no sabe qué está comprando, él quiere el producto final, o sea, él quiere ver unas cámaras mamalonas con un monitor de 60 pulgadas que lo pueda ver de su oficina. Así Perdón. es. Y eso, pues, esa es la finalidad que él quiere, ¿no? Pero la idea o la concepción que él tenga con la que tengas tú, con los elementos que tú tienes como integrador, pues son totalmente diferentes, ¿no? Porque a mí se me ocurre en la cabeza, digo, bueno, Dahua puede ser Hikvision, puede ser Axis, puede ser Bosch, Ujú, puede ser Unify, puede ser la que tú quieras, güey, ¿no? claro. Entonces, aquí tú tienes como integrador, tú tienes la cartera de productos, donde dices, ok, creo que para este caso, viendo que es una persona que a lo mejor su decoración la tiene muy minimalista, la tiene muy bien cuidada, pues si llego poniéndole un pinche brazo metálico así, con la cámara colgada, me va a mandar la fregada, ¿me explico? Entonces tú Claro. tienes que exponer ese tipo de cosas al cliente, decirle, mira, está opción A, opción B, opción C. Y agarras tu teléfono y le dices, mire señor, esta de aquí, esta sí se ve la cámara de la opción A. Es más, te llevas un iPad, güey, ni siquiera un teléfono, que se vea bien en pantalla grande. Aquí está Así la es. opción B, aquí está la opción C, aquí está la opción D. Esta de aquí, ¿cuál le gusta? No, pues que me gusta la más chingona. Ok, esta cuesta tanto. Así es. Perfecto. Mucha gente te dice al inicio, o sea, y dices tú, yo no la pagaría, güey. O sea, es Claro. mucha lana para esto. Yo creo que con la en medio, a lo mejor puede ser la sugerencia. Pero no, yo quiero la más cara, la que, ok, pues dale, o sea, hay de clientes a clientes. Habrá el güey que te diga, ¿sabes qué? No, si se sale de presupuesto, necesitamos Así es. ponerlo en otro punto, ¿no? Necesitamos una más barata. Bueno, pues a lo mejor cómprate la 2K, mira, tenemos este modelo aquí acá, o esta marca que es otra acá, y esta plataforma es un poco más económica, y te vas por aquí, te vas por allá, y tal, ¿no? Vas a perder esto, pero tienes beneficio de esto. Así es. Igual que el Wi-Fi, o sea, ¿cuántos administrativos o cuántos gerentes de empresas o directivos que has hablado tú saben qué es un Wi-Fi 5, un Wi-Fi 6, un Wi-Fi 7, güey? Sí, claro. Ninguno, güey. O sea, en general les vale madres. Quieren que Sí, no se les corte el pinche TikTok mientras columpian a así es. Jordan, güey. Exacto. Perdón, Rick. Pero, pero el punto es ese, ¿no? Mientras hacen llorar a ese ojo. Al cíclope, güey, ¿no? Exacto. Qué puercos somos, güey, ya. Ya se acabaron los temas escatológicos, Sí, perdón. ya fue la última. Fue la No última. prometo nada, pero fue la última. Exacto, así es. No se le pone la cabeza de Transformers como cámara. ¿A quién? No entendí. Yo tampoco. ¿Tanto más se le pone la cabeza a Transformers como cámara? No entendí, güey, perdón, güey, pero Ujú. bueno, a lo mejor se refería al Ajá. teléfono. O a mi cabeza. O a la No sé, mía. también puede ser. Ajá. Lo que sea, kudos. Entonces, al final, ¿cómo se llama? Pues ese es el punto. Entonces, creo que uno como integrador tienes que primero conocer muy bien la cartera de productos que vas a ofrecer, Así hacer es. un buen demo. El demo siempre ayuda, güey. O sea, Sí. llevar no sé, algún equipo donde mire, o sea, yo sé que usted cuida mucho. Por ejemplo, yo te puedo enseñar uno aquí que tengo a la mano, por ejemplo. Ujú. Tenía un cliente que todo el techo de su restaurante era negro. Alejen a los niños por cualquier cosa de la cámara, alejen a los ¿Por qué? niños. Porque dijiste que ibas a enseñar algo y no Oh, ¿qué sé. pasó? Es un Ah, disco, un AP, güey. perfecto. A lo que voy con esto, sí, güey, es horario familiar todavía. Sí, exacto. Este, eso es como para el episodio 12, güey. Exacto, sí. Al Ah, final, te digo, eso es para cuando donen en dólares, ¿no? a ver, ¡Ah! un cliente, que el cliente, Ujú. tú como integrador, estás viendo que tiene una decoración muy bien, que le está invirtiendo una lana en esa parte, tiene el techo negro, por ejemplo, y vas y le pones un equipo de estos. Sí, claro. O sea, te va a decir, oye, güey, o sea, sí está muy chido, sí jala muy bien, sí llega muy lejos, puede decir, no mames, güey, ¿no? Ajá, pero tú también vas a No, llegar lejos, pero si así. tú conoces las soluciones de cada marca y lo que puedes hacer, pondrías algo como esto, güey, Claro, donde sí, se ve mucho más totalmente. estético, tienes tu carcasita. Ujú, De hecho, este estaba instalado en ese lugar. Ya claro. acá se los actualizamos por unos de Wi-Fi 6, estos son Wi-Fi 5. Pero Guau. es una solución donde este aro se ilumina, lo puedes apagar también y pasa Ujú, desapercibido, güey. No es un elemento decorativo, es un elemento claro, funcional que puedes claro. hacer decorativo. ¿Va a costar más? Sí, güey, pero él ya invirtió Así un es. chingo más en lo demás que quiere que esto no se vea. Ajá, Entonces, hay de claro. madera y hay de piedra y la fregada.
Entonces, al final se trata de eso, justamente que tú tengas esa visión de dar una solución completa, general, o sea, donde tú puedas decir, ok, es esto, y a la misma vez estudiar y aprender a hacer la parte de lógica de la red, porque no nada más es llegar a poner equipos, o sea, es una parte, pero es dónde vas a poner los equipos. Los Wi-Fi es todo un tema, y mucha Sí. gente lo simboliza con que es que yo ya sé poner Wi-Fi porque configuré 2 APs en mi casa. No, güey, no tienes ni idea de lo que involucra el tener que hacer un Claro, evento masivo, por ejemplo, claro, o el que tener que hacer habitaciones de hoteles, que yo sigo viendo mucha gente que sigue metiendo APs en los pinches pasillos. sí. O sea, en el mismo Hyatt donde me quedé ahorita en México, que estuve allá, güey, o sea, Ujú, pinches merakis y lo que tú quieras, güey, pero en el pinche pasillo, y tuve que sacar mi pinche router de ujú. microtica, la pinche puerta para poder tener 20 megas, güey. Así es. No, donde nos corrieron. ¡Ay! No, no, Ah, ese chisme cierto, güey. después, ese En el chisme podcast de la después, semana pasada, casi se sí. puede ver, ¿no? Lo No, cortaste. no, lo corté, pero sí, de la semana pasada, sí, sí Sí, lo nos corté. corrieron Lo y nos corté y nos regañaron, güey. corrieron, sí, Sí, nos regañaron sí, de ahí. Y después la sí, fui a hacer de pedo porque sí no me sí, pareció los modos del tipo, pero bueno, ya es así otra es. historia. Exacto, pero, inclusive, también fíjate que viendo los videos de este IPS, se me hizo interesante lo que él dijo, eh, que lo regañaron, ¿no? Porque él puso cámaras de 2 megapíxeles en la cotización y el cliente dijo: "No, o sea, yo quiero algo de 6 megapíxeles". Y es que eso sí también pasa. Muchas veces uno cuando va empezando como integrador, empieza a decir, este, que sinceramente eh, piensa en su cartera, en lo que uno tiene para darles a sus clientes. Y hay clientes que a lo mejor te van a decir, oye, a mí no me interesa pagar más con tal de que tenga algo de calidad, ¿no? Y entonces al final de cuentas es cuidar, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que tiene esta frasecita de vamos a cuidar la cartera del cliente. Sí, No, pero siempre y cuando sean las necesidades que él quiere. O sea, al final de cuentas tienes que conocerlo a él, porque, si vas a ajá, cuidar la cartera del cliente, tiene que ser dando una solución definitiva a un problema. así es. Si es un Sí. parche que va a tener cosas como pinches cascadas, como, o sea, switches en cascadas, como cosas que Ujú, no van a solucionar un problema, sino que estás ujú, dejando un problema latente a un ujú, futuro, eso no es ujú. una solución. Sí, Y ahí no estás ahorrando una chingada. Lo que estás haciendo es que esta madre va a tener broncas hasta que llegue el punto que te va a hablar el cliente y ya no le vas a contestar porque ya no sabes ni qué cara poner, güey. así es. Entonces, al final de esta parte, te lo digo, yo pasé también por ahí, o sea, Sí, al final esto es dar una solución y las soluciones cuestan, tu tiempo cuesta, tu conocimiento cuesta, todo tiene un costo, nada es gratis en esta vida. O sea, yo no puedo llegar a la escuela de mi hija de que, pues que fíjate que salgo en TikTok, ¿no? O sea, no mames, güey. O sea, en esta parte es una cosa donde al final del día se tiene que valorar su propio trabajo y tu tiempo y tú también tienes que tener una, ¿cómo decirlo? Tienes que ser selectivo con los tipos de clientes también que vas a tener. O sea, a mí, por ejemplo, clientes residenciales y clientes o sea, en general los residenciales ya no me meto, güey. O sea, no, es demasiada pérdida de tiempo para lo poco que puedes ganarle. y mucho trabajo. La Es verdad es mucho, que y mucho aparte mucho trabajo. trabajo, y está bien, o sea, a ver, se puede hacer donde tú puedas hacer un balance, decir, ok, bueno, pues mira, podemos hacer aquí algo le echo a la mano y todo eso, pero ¿cuántas veces no le has echado a la mano a un compa o le has echado a la mano a algún compañero o algo y Sí. termina siendo una pinche obligación tediosa donde recibiste 500 pesos, güey, ¿no? Y aparte te dicen: "No, se está volviendo rico de mí". Sí, sí, aparte te la cantan como si puta, Ujú. güey, con eso fueras a vivir el año completo, güey, ¿no? Exacto, así es. Sí, o sea, Ah, totalmente. O sea, al final de cuentas, uno debe de tener, o sea, no todo, como tú lo dijiste, no todos los clientes son buenos, o sea, no todo es color de rosa, pero la gran realidad es de que tú te tienes que preparar para después tú decir: "Sabes que estos clientes, si los atiendo, estos clientes son los que valen la pena", ¿no? Para mí. aquí, por ejemplo, ponen, dice, JB, ¿qué APS aconseja para hoteles? Depende, o sea, primer paso que tienes que hacer es analizar qué equipos tiene ya por el cliente, qué Ujú, plataforma tiene y con qué ujú. están trabajando para ver si se puede adaptar a las necesidades o a lo que tienen ellos actualmente, ¿no? Por eso es importante aprender a usar varias marcas, no quedarse con una. O sea, al final de cuentas, no sé si, por ejemplo, el cliente tiene todo con Meraki y a lo mejor quiere continuar con Apes Meraki, pues tú llegas con un Unify y lo van a ver feo. O Totalmente. sea, aunque a lo mejor el Unify pueda hacer un mejor rendimiento costo-beneficio, aclarando ese punto, Ujú, ¿cómo se llama? Pues sí, pero él lo va a ver feo. O te ujú, va a ver a ti como que, nada, pues este güey viene y me trae esa cosa, güey, o sea, me ujú, trae un nomada, o sea, la ujú. realidad es que para una habitación de hotel,
Si vas a meter una AP por habitación, que es, considero yo, lo que se debería de hacer, así como pones una televisión, que es mucho dinero, güey, tienes una pinche televisión de 50 pulgadas en cada habitación, güey, la AP no es relevante, güey. Tienes un Así teléfono es. que cuesta casi lo mismo que la AP, güey. Ujú. O sea, vas y pones un pinche AP también en cada habitación y seleccionas bien las frecuencias, seleccionas bien las potencias, que no pase el ruido hacia la otra habitación, tratar de bajar todo lo que puedas y eso vas a tener el mejor rendimiento posible. Después hay que hacer la red de distribución, no es enchilame esta gorda también, o sea, hay que ver capacidades, no cascadear para que no se acumule el tráfico, o sea, entre una serie de cosas que hay que hacer en el diseño. Pero, Así es. o sea, ¿qué marcas son? Pues depende mucho, o sea, yo he puesto hoteles con Aruba, he puesto hoteles con Unify, he puesto hoteles con Ruckus, he puesto hoteles con ¿qué otro pusimos? Era Ruckus, Unify, Aruba. Mm. Me falta uno de los otros que este casi no lo uso. Pues de hecho creo que lo compró Ruckus, se llama Cirrus, creo que se llamaban una vez para un salón de eventos pusimos. Cirrus, creo que Cirrus, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba la marca. Pero sí, o sea, en general, eso va, o sea, al final, en una habitación, si se hace un buen diseño de red, con una Omada lo puedes echar a andar, sin gastarte Así mucho. es. Entonces, al final es hacer un buen diseño, hacer una buena selección de frecuencias, hacer una buena selección de potencias, o sea, Así es. depende mucho esto, o sea, no hay equipo mágico, cuántos equipos esperas conectar en cada habitación, cuántos Ujú. backbone en la parte de distribución, o sea, tal, ¿no? O sea, y hasta Sophos como firewall podría ser, Firewall, ¿no? no Ujú, AP, no, ujú, o sea, César lo del César, güey, o sea, ujú. Sí, así es. Sí, o sea, la verdad es de que sinceramente es y justo, o sea, también no tener miedo en la parte de proponer una solución que aunque a lo mejor y podrá decirte el cliente: "Es que está caro". Sí, pero eso es lo que realmente va a solucionar su problemática. Porque si tú dejas que el cliente te diga a ti qué hacer, pues, al final de cuentas, ahí está un poquito raro, porque al final del día se supone que el cliente viene a ti porque no tiene el conocimiento para hacerlo él solo. Y tú nunca te debes dejar bullear por un cliente. O sí, sea, el cliente te totalmente. puede proponer, tienes que, o sea, ahí sí Ujú, no es falso, tienes que sí, escuchar sus escuchar necesidades su sí, y a saber hacer preguntas, porque el cliente, de nuevo, no sabe cómo lo va a hacer, él solo ujú, quiere la solución final. Entonces, así ok, es. yo quiero Wi-Fi, sí, ok, ¿y para qué va a usar el Wi-Fi? Ah, no, pues lo voy a usar para ver streaming. Ok, ¿en cuántos equipos? Ah, no, pues en Ujú, 200 equipos. Ah, ya no es lo mismo que con dos, ¿verdad? claro, así es. Entonces ya la capacidad de los equipos ya avanza. Oye, pues bueno, es que voy a quererlo para un NAS. ¿Y qué NAS es? Y me ha tocado, güey, que de repente dices, te imaginas un NAS de 5 discos o algo así, ¿no? Ujú, Y ujú. sacan su pinche gabinete de rack, ¿cómo se llama? Su rack Es un completo de rack piso, completo. güey, con 10 pinches servidores con 24 discos Ujú, cada uno, ¿no? Y dices, no, bueno, pues creo que sí vas a necesitar un ajá. poquito más de jugo, ¿no? Sí, Entonces, exacto, de así juice, es. ¿no? Sí, Entonces, al final de cuentas, es siempre ver qué tiene el cliente, qué necesidades tiene, entender un poco su operación para poder entonces buscar la herramienta adecuada para cada función. ujú, No existe una solución mágica. Es que decir, es que el TP-Link es un martillo, sí, está perfecto para los clavos de tu casa y a lo mejor una oficina. Pero si vas a estar haciendo cosas industriales, pues te sirve mejor un martillo hidráulico, ¿no? De así 40 es. toneladas. Ahora todos necesitamos en nuestra casa un martillo de 40 toneladas. Pues no, güey, no lo No, necesitamos. Entonces, un martillo normal puede hacer la chamba, ¿no? así es. Entonces, al final es buscar ese punto de equilibrio donde des una buena solución que sea estable, que sea funcional, que sea escalable, que Ujú, tenga actualizaciones, que sea segura ujú, y, ¿cómo se llama? Y pues no importa la marca es irrelevante en muchos casos, ujú. ¿no? Sí, ahora digo, sé que a lo mejor algunos no van a estar tan de acuerdo conmigo, pero sinceramente no agarren un trabajo, o sea, no por querer vender, barato, lo que sea, no agarren un trabajo si no están seguros de la solución que están proponiendo o de la solución que van a agarrar de alguien, de un tercero. ¿Por qué? Porque pasa mucho, sobre todo los malos clientes que agarran y dicen: "Cotízame esto, si estás más barato, te lo dejo a ti". No, a ver, espérate. Quien te lo cotizó pensó en ciertas cosas. Yo pienso en lo que tú me dijiste y te digo el porqué de cada cosa de lo que te coticé. Pero si tú no te sientes seguro de realmente agarrar eso, sinceramente no lo agarren. ¿Por qué? Porque después se va a volver un problema para ustedes. O sea, y ese es el peor error en el marketing, una mala opinión. Sí. Que tu nombre tenga una mala opinión. No, Entonces, el problema de esto es que, a ver,
El criterio que tengo yo para hacer un diseño, o el criterio que tenga Manuel para hacer un diseño de red, pueden ser muy diferentes, aunque Así el es. objetivo sea más o menos el mismo. Ujú, Pero a mí me ha tocado ver, por ejemplo, no quiero decir marcas, pero me ha tocado ver, me vinieron como 4 a la cabeza, pero no ujú, quiero quemar a nadie. ujú, Me ha tocado ver algunos diseños de red que son de lo más básico, o sea, que no cumplen ni siquiera con lo mínimo necesario para lo que se necesita hacer. De que hoy un fraccionamiento, vamos a meter cámaras, entonces, ok, vamos a ver qué onda. Y sacan ujú. pinches equipos ahí chinos, güey, que se compraron en AliExpress, güey, que no tienen gestión, que no tienen ningún tipo de monitoreo, que no tiene ningún tipo de fuente redundante, no tiene nada, güey, nada de lo que pudiera ser crítico para una funcionalidad como esa. Así es. Y entonces el problema de esta parte es que si yo acepto eso como tal, estoy diciendo que estoy primero, va a ser mi palabra de podcast, güey. Es intrínseco que... Ah, ya estamos elevando el Sí, nivel a de este huevo, a huevo. podcast, ¿eh? No, No, pero hombre. va implícito, de hecho no es intrínseco, es implícito. Ujú, Va implícito el hecho de que si yo digo que sí a ese proyecto, estoy validando que lo que hizo el otro güey está correcto. ujú. Y yo, perdón, pero no, yo primero analizo muy bien, ok, y me dan la hoja, ¿y esto funciona? Depende. ¿Depende de qué? Así es. ¿Cuáles son tus necesidades? Ujú, Ah, bueno, es que yo necesito que esta madre pase a 10 gigas por segundo. No, esto no te va a dar 10 gigas por segundo. O sí, esto te va así a dar, es. pero te están cobrando, te están dando 100, güey. ¿Vas a ocupar 100? Porque Así es. esto podrías bajarle un Sí, 40% de la cotización si lo bajas a sí, 25 y a lo mejor así un es. 70 si lo bajas así a 10, ¿no? Así es, sí, Entonces, totalmente. Y aquí viene la segunda palabra del podcast. De hecho, es muy bursátil. mm, ¡Ájale! No, ya perdón, güey. aquí. Al No, rato pero vamos a estar aquí hablando así, no, sí, paps. Entonces, ajá, sí. Oigan, dejen en los comentarios. no, sí. Y no ser así, bueno, con Sí, los sí. tacos y la chingada. Exacto. Ujú. Me cae bien ese güey, aunque es para Sí, eso, la me neta cae bien, sí, güey. sí, la neta sí. Pero sí, o sea, justo lo que tú dices, o sea, al final de cuentas, uno debe de tener bien puestos los conocimientos que tiene, y como tú lo dices, el diseño que yo haga y el diseño que tú hagas, puede ser no el mismo, y a lo mejor en ambos solucionar, la problemática. Ujú. Pero la gran realidad es de que tú tienes que realmente, si es tu idea, decir: "Esto es lo que realmente yo", pero si tú ves la idea de otro y dices: "Ah, chirrió, no, pues quién sabe por qué puso este equipo, por qué propuso tal cosa, por qué propuso esto", no por ganar un trabajo lo hagan, porque al final de cuentas se queman, y el quemarse es el peor marketing que tú tienes como empresa, como emprendedor, como inclusive como trabajador. Ese es justamente el peor marketing, porque al final de cuentas, se ve que tu palabra, pues, no vale, y palabra solamente tenemos una. Mi nombre también. Nombre también, sí, totalmente. Sí, no, al final esto es una cuestión que tú tienes que tener los elementos de poder argumentar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que puede funcionar y qué es lo que no puede funcionar. O sea, si te llegan ahí contigo un cliente, te hace ciertas preguntas técnicas y no sabes responderlas, vato, o sea, eso es lo peor que te puede pasar porque lo que digas ahí en adelante ya tienes un compromiso y una responsabilidad. Sí, Entonces, también eso es un punto bien importante. Hay que saber aprender a decir, no lo sé. Nadie ujú, sabemos todos, güey. Nada, ujú, nadie sabe todo. Oye, no, pero es que este güey sabe, sí, sabe mucho, pero no sabe todo. todo. Al final, y está bien. De hecho, sigo terminando mi escrito, no he tenido tiempo, pero Ujú, sigo terminando mi escrito en LinkedIn, yo creo que esta semana sale, de justamente aprender a decir no o no claro, puedo. No tiene nada de malo y no te hace menos, al contrario. En mi experiencia, las veces que yo he dicho, ¿sabes qué? Esto sale de mis alcances, yo no puedo con esta parte, pero puedo ayudarte a buscar quién lo haga, puedo validar que la persona que traiga sea una persona aquí, o si conozco a alguien, por recomendar a un colega donde, oye, ¿sabes qué? Mira, Manuel, este güey es el mero mero en telefonía y en la parte de cableados, yo esa parte no le meo, pero este güey te lo va a arreglar en 2 horas, cabrón, ¿no? claro. Que Sí, también así es. recomendar lleva cierta responsabilidad, pero eso es lo padre de poder empezar tú a hacer relaciones con otros profesionales. No Así es es. sacarse el chile, no es estarse midiendo, dejen de estarse Así es. midiendo, es estúpido ese tipo de cosas. Ujú. O sea, no estamos en cuarto de primaria, güey. Sí, No es así saber es. quién la tiene más grande y quién se la puede estirar Ujú. mejor, güey. No es así. En estas madres, güey, eso es una cosa de colaboración, porque lo que Sí, yo sé no lo sabes tú, y lo que tú sabes yo no lo sé.
Y si Sí, podemos tener totalmente. una red de amistad y de colegas donde podamos ganar todos, es donde mejor se gana. Pero Así es. si a huevo quieren estar compitiendo con todo mundo y quieren estar sacándole hasta el más mínimo peso, pues no los va, eso mismo los limita a ustedes también a crecer, ¿no? Totalmente. Por lo Sí, menos en mi totalmente. experiencia, No, sí, que también totalmente. tuve mi época mamona, güey, o sea, yo sí me Sí, mamoneaba, güey, sí, así de así que es. no, mi ciela, ¿no? Sí, así es, sí. Sí, pues, todos tenemos esa etapa, Sí, ¿no? sí, sí, así: "Oye, Sí, ¿me todos. enseñas?". "No, mi ciela, No, lo mi siento", ciela. ¿no? Ajá. Sí, A mí así me costó se ponía de mucho. diva, güey, ¿eh? Ajá. A mí me costó mucho. Sí, exacto, a mí me costó. Exacto, ajá. Sí, esa me la aplicaron a Sí. mí, güey, puta, cómo me hizo Ajá. encabronar, güey. Sí, la Pero neta. al final es eso, o sea, al final yo trato justamente de abrir puertas, abrir frentes, güey, y tal. ¿Lo quieres? Bien. ¿No lo quieres? A chingar a tu madre, También, no te voy a rogar, claro, güey, por ayudarte, ¿me explico? totalmente. Sí, Entonces, al final las cosas son como son y son directas, güey. ujú, El que quiera estar en el equipo puede estarlo, tal. Ahora la confianza también hay una, güey. ujú, claro, O sea, y mucha gente totalmente. también confunde el tema de ser buena onda y bonachón con ser pendejo, y no, no, aquí no, Claro, pendejes no hay mucha que digamos. así es, así Nos es. hacemos el pendejo, pero es un personaje. Así es, así es, sí, totalmente. Sí, o sea, y te digo, vuelvo a lo mismo. Si es una cuestión, si tú ves de que alguien realmente te está ayudando, pues por lo menos, o sea, sé leal. Al final de cuentas, eso yo creo que adelante. Sí, no, no, sí, 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 tal Sí, o cual. sea, sé leal, o sea, al Hay final que de tener cuentas, valores. sí, puedes o no estar de acuerdo, que ojo, eso no está mal, puedes o no estar de acuerdo, y el platicarlo suma, o sea, es que ese es el chiste, platicarlo suma, puedes o no estar de acuerdo, O sea, pero ajá, dime, es que dime. si me vieran a mí con el Hidalgo, por ejemplo, discutir alguna pendejada técnica, van a decir: "Estos 2 güeyes se odian, güey". O sea, te lo juro que Así digo, es, ojalá el Hidalgo esté aquí, saludos, así es, pero saluditos sí, al Hidalgo. como y si no, le voy a reclamar al rato. Ajá, sí, no, No, pero lo que voy es que si tú ves una plática, una discusión técnica con Hidalgo, nos ponemos bien necios, güey, pero siempre con pro de buscar cuál es la verdadera función, y de repente ves que digo: "Ah, cabrón, esa no la vi", y de repente ves que él me dice: "Ah, cabrón, pues esa tampoco la vi". El saber reconocer también ayuda, güey, porque si todos nos montamos en nuestro macho, al final estamos como el típico gordito en primaria: "Me llevo mi balón y chinguen a su madre sí, todos", no, ¿no? Y te sí, vas, güey. así O sea, es, pues, güey, pues, suerte, ¿no? sí. Sí, o sea, se puede o no estar de acuerdo, pero el chiste es llegar a una discusión sana en donde Debate. realmente La gente no ajá, sabe debatir, solo quieren tener la así es, razón, güey. así es. Y entonces, es eso, o la verdad es de que sinceramente, desde mi punto de vista, lo peor que tú puedes hacer cuando no estás de acuerdo en una opinión es callarte e irlo a decir a otro lado. Y eso, o A sea, ver, me perdí. sí, ¿Cómo? sí, o sea, que lo peor de que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo contigo en alguna cosa, y yo en vez de platicarlo contigo, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en esto, por estos puntos, porque desde mi punto de vista es esto, esto y esto, y escucharte a ti, tus puntos, ir y andar, divulgando, no, es que a mí no me cae bien que piensa así de esta forma. No, al contrario, el chiste es reunirse, o sea, lo digo sobre todo Sí, para es los que van comenzando. esquizofrenia, güey. Sí, sí, así es. Pero, o sea, es realmente para los que van comenzando, es eso, o sea, platíquenlo, o sea, si no están de acuerdo con alguno de sus amigos, Se de vale sus no estar de compañeros, acuerdo. se vale no estar de acuerdo, pero platíquenlo, no solamente se queden así, porque de esa forma se cierran puertas. Y Sí. también esa es otra forma digamos, a lo mejor no es marketing, pero sí en la parte de relaciones, de tener buenas relaciones con profesionales que realmente te suman. A lo mejor y no estarás de acuerdo en todo lo que ellos dicen, y está bien, Y es sano, güey, o sea, y es sano, sí. ni tú y yo que estamos haciendo un podcast hemos estado de acuerdo en No, todo, y es así parte es, de, y está bien, no pasa así nada. es. Ajá. Sí, así es. Entonces, al final de cuentas es eso. Yo creo que, ¿te parece si ya vamos cerrando el capítulo de hoy? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Y te parece que platiquemos un poquito de lo que tenemos pensado para el próximo capítulo o lo dejamos para A las ver, aquí historias? tengo un fan que sabe bien mi vida, güey, porque dice, entonces sí se lo cacheteó la esposa, porque el JB dijo que si un día se ponía mamón, ella se lo iba a cachetear, y dijo que en un podcast anterior, sí, de hecho, en efecto, pero no me ha cacheteado, porque sigo siendo el mismo pendejo de toda la vida. La única diferencia, me refiero cuando te pones de mamonearte, es en la parte donde, o sea, que yo ahorita me pusiera en TikTok así de que, güey, ¿cómo preguntas esto? No mames, güey, o sea, qué es esa pregunta? ¿Cómo que qué es el poe mixiado, güey? O sea, ¿me explico? Sí, Entonces, al así es, final se trata de eso, o sea, a ver, mi contenido para empezar ni siquiera trata sobre mí, güey. Yo soy el pendejo así que sale es, ahí de Oli y la así chingada, es. güey. O sea, no.
no es una cuestión de mí, vamos, es un contenido educativo que yo decidí hacer y a mí me gusta hacer y me gusta poder ser en algunas personas, yo sé que no para todos, que a lo mejor a mí me hubiera gustado tener cuando yo estaba en ese momento, en la escuela, saliendo de la carrera, en la parte cuando entras al mundo laboral, y es una etapa difícil, es una etapa donde te sientes solo, es una etapa donde muchas veces la gente no comprende lo que tú comprendes, Sí, así es. por lo tanto no tampoco te suma nada, a veces hasta a nivel familiar, tus papás y demás, y no porque no te quieran o porque no, o sea un tema personal contra ti, sino porque pues tu jefa, con todo respeto, ¿qué chingados vas a saber qué es el Wi-Fi 6 o qué es un enlace inalámbrico, güey? Le vale madre, Así güey, es. ¿te explicó? Ella Sí, quiere ver su totalmente. novela, ¿no? Sí, Entonces, sí. al final es el punto, güey. Entonces, sí, no, o sea, yo sigo siendo el mismo güey, yo todavía Sí. lo validé, ya lo validé y me dijo, no hay cachetada pronto. Dije, Ah, vivo con el miedo, vivo con el miedo, güey. ajá, sí, No mames, exacto, un día sí. se me sube, güey, Ajá, ¿qué quieres? sí, exacto. De hecho, una vez estaba nada más así, estaba matando un mosquito y de repente me hizo así, nada más vi que Me metí abajo de la mesa, güey. No, ajá, no, sí, en la cara no, no. de eso me vivo. Pues bueno, vamos a empezar a cerrar el tema. ¿Y qué te iba a decir? Sí platicamos de que va a haber dinámica para el próximo capítulo, ¿o Sí, todavía no? queríamos hacer una pequeña dinámica. La Así es. parte ¿de qué era? Si quería, a ver qué opinan. Estamos abriendo ahorita el sitio web, que va a ser Site. desde punto site, Desde site, ajá. desde punto site. Vamos a poner los links y vamos a poner las tres cositas, nada más que aguántenme porque estoy medio güey para las páginas web. La parte hicimos un canal de Twitter, ¿es Twitter? Sí, Twitter, X ahora, X, perdón, X. Sí, X. perdón, es que ya, Ajá. yo estoy de la vieja escuela. Sí, así es. Entonces, El pajarito azul. esta hora es una X, güey. Ay, Me faltan dos, le pero es faltan una 2 X. para ajá, exacto. No, pero al final, hacer alguna cosa donde, pues no sé, como que compartan ahí un poco y lo mostramos en el siguiente video, donde compartan a lo mejor, no sé, el peor cableado que han visto, la peor remedio, o ¿cómo le dicen? El truco, el mejor truco El para truco. que cuando Ajá, tienes un cableado que lo empataron y le hicieron y ajá, tal, y esos pinches sí. trucos que son para un momento, pero terminan siendo permanentes, ¿no? Exacto, así es. O si tienen historias chistosas Exacto. de malas prácticas o cosas así, ahí vamos a recibir todo y las mejores, pues, las vamos a comentar aquí en vivo en el podcast de la próxima semana. Así que, Ujú. en ¿cómo ves? Bueno, lo pensamos cómo es de que vamos a mandar esa dinámica y la ponemos, ¿no? ¿Te parece? Sí, me Sí, parece o perfecto. sí, yo creo que sí. Entonces, digo, ahora sí que dejen aquí si les gusta ese tema. Ujú. Y, pues bueno, creo que ha sido todo por el capítulo de hoy. Y si quieres termina de responder el comentario. Y, pues bueno, ahora sí que espero que les haya gustado el capítulo de hoy, y nos vemos la próxima semana desde el site. Yo ya no digo nada porque ya terminó antes, pero ¿qué No, tenemos, güey? adelante, adelante. Adelante, perdón. Tenemos que practicar la salida, güey, porque es Exacto, como ping pong, exacto, güey, para que exacto. los dos Sí. digamos adiós, Sí, güey. cierto, no, perdón. Güey, bueno, se ven, córtale, Pero ya, güey, ya. ya. Por cierto, y todavía me faltó decir de que gracias a nuestro director de cámaras, con todo su excelente equipo, digo, Así, espero que se note que estamos pagando en dólares, ¿eh? así, a Espero que se huevo, a huevo. Sí. exacto. A los que dicen de que no, pinches mexicanos odian a los Sí, ecuatorianos y los siempre nos van. ecuatorianos, es un pedo político de gobiernos, Sí, aquí hay sí. amor, güey, no hay pedo. Así es, ¿Verdad, así es Jairito? exacto. El detrás de cámaras está Jairo, o sea, Sí. y una increíble persona que ahorita nos ha hecho, miren, ya Sí, escucharnos y vernos bien. no, de hecho, estoy viendo acá, pinche producción, güey, o sea, estoy viendo Sí, acá en el teléfono, estoy justamente monitoreando y veo que los cambios de cámaras y tal, la neta, aplauso aquí al productor, güey, así que es, la neta no, se está rifando. sí, la neta sí, No, mis respetos para el buen Jairo. Ahora sí, si quieres tú cierra para que más o menos No, ya no quiero seamos nada, justos. güey, ya, échale tú, güey. Ya, No, vamos a pues, picar el botón. sí, ahora sí, chavos, saludos, que tengan bonita noche. El jueves va a salir el de la semana pasada, cada jueves Ujú. vamos a estar sacando ya el video editado, con musiquita, con el intro, y ¿cómo se llama?
Los martes va a ser el en vivo, que sale hasta el siguiente jueves ya para verlo allá. Un saludo hasta Bolivia. Saludos a todos por allá. Bolivia. Gracias También vi por que acompañarnos en este había alguien de episodio. Argentina. Argentina también. Estaba Argentina en la casa, Bolivia, Ecuador, sí, México. también. Hermanos, nos estamos viendo y ahora sí. Ahora sí, nos vemos la próxima semana desde el site. Desde el site. Que tengan bonita noche. Chao, chao. Bye. Chao, chao. Ok, pues vamos a apagar aquí todo ya para que... ¿Sigues aquí? A ver, permíteme. ¿Qué onda? ¿Le vas a dar suscribirte y darle like? Y todo lo que dicen los demás influencers. Bueno, nos vemos el próximo martes y recuerda que cada jueves vamos a tener el episodio editado de la semana anterior. Nos vemos desde el site.